Nunca imaginarías lo que ocurrió detrás de las cámaras de la Pasión de Cristo. Lo que debería haber sido solo un gran proyecto cinematográfico se transformó en una experiencia épica espiritual llena de eventos increíbles. Lesiones graves, incidentes inexplicables e incluso un rayo que alcanzó a uno de los actores principales, todo esto mientras el equipo y los actores se entregaban a una misión que iba más allá de la película. Pero, ¿y si esos eventos no fueron coincidencias? ¿Y si fueran señales divinas? Prepárate para descubrir los detalles sorprendentes de lo que realmente ocurrió durante el rodaje de la película que marcó una generación. Pero las sorpresas no terminan ahí. Las experiencias en el set no solo fueron físicas, fueron espirituales. La conexión profunda con la fe y el sufrimiento de Cristo generó reflexiones que aún hoy resuenan. Mel Gibson, el director, enfrentó una avalancha de críticas, pero su defensa de la obra lo hizo luchar por algo mucho más grande que el cine. ¿Y qué decir de los testimonios de fe de actores como Jim Caviezel, quien vivió momentos de intensa emoción? No era solo una película, sino un verdadero viaje espiritual. Sigue leyendo para entender cómo todo esto ocurrió y cómo impactó al mundo, mucho más allá de las pantallas del cine. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, el elenco y el equipo enfrentaron una serie de eventos que muchos consideraron señales divinas. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesucristo, fue uno de los más afectados. Además de sufrir lesiones graves, como un latigazo cervical y una dislocación del hombro, también fue alcanzado por un rayo durante una escena. Estos incidentes no fueron solo accidentes, sino que parecían tener una carga simbólica, despertando en los involucrados la sensación de que algo mucho mayor estaba en juego. Esto generó una reflexión sobre la intensidad espiritual del proyecto, haciendo que muchos se preguntaran, ¿será que estas situaciones no son, de hecho, señales de que la película tocaba algo profundamente sagrado? Por otro lado, estas experiencias físicas extremas y los desafíos espirituales causaron una especie de unión en el set. La fe se puso a prueba de una manera muy concreta, especialmente cuando el actor y el director, Mel Gibson, empezaron a creer que estaban siendo guiados por una fuerza mayor. Algunos miembros del elenco, como Caviezel y Claudia Cini, vivieron momentos de profunda oración y revelaciones espirituales mientras estaban en medio del trabajo. Este tipo de devoción trascendió las limitaciones del simple hacer el trabajo, transformando el set de filmación en un verdadero culto al Evangelio, donde la línea entre lo devocional y la actuación se volvió casi invisible. Este ambiente cargado de espiritualidad no solo generó una conexión con el tema central de la película, sino también una sensación de que el proyecto era una misión de fe. Para muchos, las heridas físicas de Caviezel y los eventos misteriosos no eran solo una coincidencia, sino un reflejo de cómo la obra estaba siendo tratada con un respeto reverente. Para quienes creen en la fuerza de la oración y el propósito divino, estos eventos podrían verse como una confirmación de que el mensaje de la película debía ser transmitido con la máxima autenticidad posible. Y esto generó una expectativa sobre cómo los próximos momentos en el set podrían estar aún más marcados por señales de algo mayor que trasciende lo que vemos. El set de La Pasión de Cristo fue, sin duda, uno de los lugares donde la dedicación y el sacrificio se encontraron en su forma más pura. Los actores, como Jim Caviezel, no solo estaban interpretando sus papeles, estaban viviendo la experiencia de Cristo de una manera tan profunda que los límites físicos y emocionales parecían disolverse. El actor enfrentó dolores extremos durante las filmaciones, pero algo dentro de él, tal vez la fuerza de su fe, lo mantuvo en pie. Este tipo de compromiso no es común en el cine, pero en un proyecto como este, fue esencial. Caviezel sabía que su misión era mucho más que un trabajo, él era un instrumento de algo sagrado. El equipo también no se quedó atrás, enfrentando condiciones extremas de calor y trabajo incansable. Muchos vivieron experiencias espirituales tan intensas como las de los actores principales. Claudia Cini, quien interpretó a la Virgen María, relató momentos de profunda conexión con lo divino durante las filmaciones, y cómo eso le hizo comprender, de manera visceral, el sufrimiento de su personaje. En ese ambiente, era imposible no sentir la presencia de algo más grande, algo que unía a todos en torno a una misión común.
Y este espíritu de dedicación no solo fue una cuestión de dar lo máximo físicamente, también fue una entrega emocional y espiritual. Este tipo de sacrificio es algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas, especialmente en lo que respecta a la fe. Si alguien desea seguir un camino espiritual más profundo, es necesario entender que la dedicación y el sacrificio son partes de este proceso. Esto no significa solo pasar por dificultades, sino entregarse a ellas con el corazón abierto, como una forma de adoración y alabanza a Dios. La fe que estos actores y miembros del equipo demostraron es un ejemplo práctico de cómo podemos vivir nuestra propia fe en situaciones cotidianas, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Y, al igual que en la película, podemos encontrar una fuerza mayor para seguir adelante. Mel Gibson, el director de La Pasión de Cristo, no fue exento de críticas durante y después del rodaje. La representación explícita de la violencia, el intenso sufrimiento de Jesucristo y la forma cruda en que la película retrató la pasión de Cristo generaron debates acalorados. Muchos acusaron a Gibson de ser excesivamente gráfico e incluso de promover una visión antisemita a través de ciertos aspectos del guión y la elección de los actores. La presión sobre él fue inmensa, pero el director nunca dudó en defender su visión. Para él, el objetivo de la película era ser una representación fiel y visceral del sufrimiento de Cristo, sin suavizar ni disminuir la gravedad del dolor que él sufrió. Sin embargo, la defensa de Gibson no era solo una cuestión de justificar su arte. Él creía profundamente que la película debía causar un impacto, que las imágenes de la crucifixión y el sufrimiento de Cristo deberían verse de manera impactante y realista. Para él, esto no era solo una elección estética, sino una forma de llamar la atención sobre el verdadero significado del sacrificio de Cristo. Mel Gibson estaba dispuesto a enfrentar las críticas en nombre de la autenticidad, creyendo que el público debía sentir, literalmente, el peso de la crucifixión, no como algo lejano, sino como algo real, tangible y profundamente transformador. Este tipo de defensa de una idea, incluso frente a la oposición, es algo de lo que todos podemos aprender a aplicar en nuestras propias vidas. Cuando tenemos una visión o misión clara, como la fe en Cristo, debemos ser firmes en nuestra defensa, independientemente de las críticas o dificultades que puedan surgir. Gibson, con su enfoque audaz, nos enseña que la verdad de nuestra fe debe ser compartida con valentía, sin miedo al juicio, sabiendo que el impacto de vivir de acuerdo con nuestros valores será mucho más significativo que cualquier crítica que podamos enfrentar. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, el set estuvo marcado por una serie de fenómenos inexplicables que muchos atribuyeron a una influencia espiritual. Uno de los relatos más impresionantes fue la falla técnica que ocurrió en un momento crucial del rodaje. Durante una escena, los equipos de filmación comenzaron a fallar repetidamente, sin explicación lógica. Pero, como por milagro, las fallas se resolvieron en cuanto algunos miembros del equipo empezaron a orar espontáneamente. Este tipo de situación no pasó desapercibido, y muchos en el set comenzaron a creer que estaban siendo guiados por una fuerza superior para completar la misión divina de la película. Además, la atmósfera en el set estaba cargada de simbolismo religioso. Muchos de los involucrados en el proyecto, desde los actores hasta el equipo técnico, informaron haber sentido una conexión espiritual profunda con el trabajo que estaban realizando. Para algunos, las oraciones hechas antes y después de cada grabación no eran solo un ritual, sino una necesidad espiritual. El propio Mel Gibson reconoció que su experiencia de fe se profundizó durante el proceso de filmación, llevándolo a creer que estaba siendo conducido por una fuerza mayor para crear algo que fuera más que solo una película, un testimonio de fe. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de mantener una conexión espiritual con nuestras acciones cotidianas, independientemente de lo que estemos haciendo. Muchas veces estamos tan enfocados en las tareas diarias que olvidamos buscar esa conexión con lo divino. Pero, como vimos en el set de La Pasión de Cristo, la oración y la espiritualidad pueden transformar incluso los momentos más comunes en experiencias extraordinarias. Y esto no solo se aplica a las películas, sino a todo lo que hacemos en nuestras vidas, al trabajar, estudiar, o incluso en nuestras simples interacciones con las personas a nuestro alrededor. Cuando estamos alineados espiritualmente, nuestras acciones adquieren un significado mayor.
Cuando La Pasión de Cristo se estrenó, su impacto cultural fue innegable. La película no solo abordó el sufrimiento de Cristo de una manera cruda y realista, sino que también generó un debate global sobre el significado de la fe y el sacrificio. Para muchos espectadores, la película sirvió como un llamado a la reflexión, obligándolos a confrontar sus propias creencias y su relación con la espiritualidad. La representación visceral de la Pasión de Cristo hizo que personas de diversas religiones y culturas cuestionaran la profundidad de su fe, y cómo el sufrimiento y la muerte de Cristo podían ser más que un evento histórico distante, sino algo vivo y relevante en sus propias vidas. La película también contribuyó al renacimiento del cine religioso, al abordar la fe con una honestidad e intensidad rara vez vistas en la pantalla grande. Esto generó una nueva ola de películas y producciones enfocadas en temas espirituales, donde la espiritualidad fue tratada con el respeto y seriedad necesarios, sin recurrir al sensacionalismo. Este movimiento no solo influyó en el cine, sino que también trajo una renovada atención a las prácticas devocionales y al estudio de las Escrituras, especialmente entre los jóvenes cristianos. Fue como si la película, de manera silenciosa, hubiera encendido una llama en el corazón de aquellos que estaban alejados de la religión, inspirándolos a reconectarse con sus raíces espirituales. Sin embargo, la verdadera reflexión que trajo la película no se limitó a la pantalla. Fue más allá de las discusiones sobre arte y cine, llevando a muchas personas a reevaluar cómo viven su fe en el día a día. Esto también nos hace reflexionar sobre cómo, muchas veces, necesitamos ser sacudidos para que podamos darnos cuenta del poder de la espiritualidad en nuestras vidas cotidianas. La Pasión de Cristo no fue solo una película, fue un espejo, mostrándonos la profundidad del sacrificio de Cristo y invitándonos a reconsiderar el impacto de la fe en nuestras propias existencias. Uno de los aspectos más impresionantes de la Pasión de Cristo fue su compromiso con la autenticidad histórica. Mel Gibson y su equipo buscaron recrear con precisión los eventos que marcaron la vida de Cristo, y eso requirió un esfuerzo inmenso de investigación. La película fue filmada en lenguas antiguas, como arameo, latín y hebreo, para garantizar que los diálogos fueran lo más fieles posible al contexto histórico. Esto no fue solo una elección estética, sino un intento de dar voz a las palabras de Cristo de una manera que reflejara la realidad de la época, transportando a los espectadores directamente a ese tiempo sagrado. Además de las lenguas, la producción se encargó de detallar los escenarios y los trajes basados en estudios arqueológicos. Los escenarios no solo eran decorados, sino representaciones cuidadosamente construidas de los paisajes de Judea del siglo I, reflejando con precisión las ciudades y aldeas que Jesús habría conocido. La estatua de Jesús no era solo una pieza de adoración, sino un reflejo de la lucha religiosa y cultural de las personas de esa época. Cada elemento encontrado, desde las cuentas del rosario hasta los fragmentos de tela, llevaba consigo un pedazo de la historia de la comunidad que vivió y resistió la adversidad a través de la fe. Estos objetos nos recuerdan que la fe no vive en un vacío, sino que está profundamente enraizada en las realidades culturales, sociales e históricas de una comunidad. El cristianismo, como todas las religiones, es una parte intrínseca de la historia de cada pueblo, moldeando sus respuestas a las crisis y desafíos de la vida. En la Biblia, vemos cómo la fe siempre ha sido un reflejo de la cultura circundante, pero también una forma de resistencia. Los cristianos primitivos usaron símbolos, como el pez, para identificarse y resistir la persecución. De manera similar, las personas que escondieron los documentos y objetos dentro de la estatua estaban, de alguna manera, practicando una resistencia silenciosa. Estos elementos no solo tienen un significado religioso, sino también cultural, representan la preservación de una identidad espiritual en medio de tiempos de crisis. Esto nos desafía a reflexionar, ¿cómo estamos hoy conectando nuestra fe con nuestra cultura e historia? ¿Estamos preservando las lecciones del pasado para ayudar a moldear el futuro? La conexión entre historia, religión y cultura también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la Iglesia y la comunidad de fe hoy. La Iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también un punto de encuentro cultural, donde las experiencias de vida se entrelazan con las enseñanzas del Evangelio. El culto y la oración no son solo actos de adoración, sino también maneras de conectar las generaciones pasadas con las futuras.
Como jóvenes cristianos, necesitamos ser conscientes de cómo nuestras prácticas de fe no solo nos conectan con Dios, sino también con la historia de aquellos que vinieron antes que nosotros. Es nuestra responsabilidad dar continuidad a este rico legado espiritual, manteniendo viva la llama de la fe para el futuro. El descubrimiento de la estatua y los objetos religiosos fue mucho más allá de la comunidad local, resonó en todo el mundo académico, generando un intenso interés en diversas áreas del conocimiento. Historiadores, arqueólogos, estudiosos de la religión e incluso teólogos se unieron para estudiar estos artefactos, buscando entender su origen y su significado. Esta colaboración interacadémica trajo nuevas perspectivas sobre la relación entre arte, fe y resistencia. La investigación sobre la historia de la religión y la preservación de objetos sagrados se convirtió en un puente entre diferentes culturas y contextos históricos, ampliando la comprensión global sobre el impacto de la espiritualidad en las sociedades a lo largo de los siglos. Este fenómeno nos recuerda la importancia del conocimiento y la búsqueda incansable de la verdad. En la Biblia, Jesucristo nos enseña a buscar la comprensión y la sabiduría. El estudio académico de los documentos encontrados en la estatua ejemplifica cómo la fe no es algo que debe verse solo de manera subjetiva, sino que también puede ser explorado y profundizado a través de la investigación y el análisis. Así como el estudio bíblico nos invita a mirar más profundamente la palabra, la colaboración académica nos permite entender mejor el contexto histórico y cultural que envolvió el nacimiento y la difusión del cristianismo. Es una oportunidad para expandir nuestra fe, ampliando nuestra comprensión y nuestras prácticas de adoración, al reconocer el valor del estudio y la reflexión. Además, esta colaboración global demuestra cómo la fe tiene un impacto no solo en las comunidades locales, sino en el mundo entero. La historia de la Iglesia, los testimonios de fe y las enseñanzas de Cristo trascienden fronteras culturales y geográficas. Al conectar diferentes áreas de estudio y personas de diversas partes del mundo, podemos percibir cómo el cristianismo sigue influyendo en la historia y la cultura contemporánea. Esto nos enseña que la verdadera fe no conoce límites, se extiende, se adapta y se reinventa, pero siempre manteniendo la verdad central del Evangelio. Como cristianos, estamos llamados a hacer lo mismo, difundir la luz de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y alcanzar al mundo entero con el mensaje de esperanza, amor y salvación. Lo que antes era una simple estatua de Jesús, escondida entre paredes de historia y polvo del tiempo, se transformó en un símbolo vivo de fe y resistencia. El descubrimiento de su compartimento oculto y los valiosos objetos encontrados en su interior dieron a la estatua una nueva vida, no solo como una obra de arte religiosa, sino como un punto de conexión entre el pasado y el presente. Pasó a ser vista no solo como un símbolo de adoración, sino como un recordatorio del poder que la fe puede tener para transformar, resistir y sobrevivir a los desafíos del tiempo. La estatua, antes solo un objeto religioso, ahora representaba algo más profundo, la continuidad de la fe en tiempos de adversidad. Esta transformación es algo que podemos aplicar directamente en nuestra propia jornada espiritual. Muchas veces, la fe, como la estatua, puede parecer algo estático, una tradición sin vida. Pero, así como la estatua se transformó en un símbolo de resistencia y fe renovada, nuestra propia espiritualidad puede ser revitalizada cuando miramos más profundamente en nuestras prácticas devocionales, en la oración y la adoración. El cristianismo nos enseña a ver a Cristo no solo como un símbolo distante, sino como una presencia viva que nos guía y nos fortalece cada día. Y la manera en que cultivamos nuestra fe puede, de hecho, transformar lo común en algo extraordinario, como la estatua de Jesús. La estatua que antes pasaba desapercibida ahora es una fuente de inspiración para aquellos que la visitan. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, un faro que ilumina el camino para aquellos que buscan significado, consuelo y renovación espiritual. El ejemplo de fe y resistencia que representa es algo que puede replicarse en nuestra propia vida. Al vivir nuestra fe de manera auténtica y llena de devoción, nos convertimos en símbolos vivos de Cristo, influyendo en las personas a nuestro alrededor y mostrando que la verdadera fe nunca se apaga, sino que siempre resurge de manera nueva, fuerte y llena de vida.